Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a tratar un tema que es realmente interesante y realmente importante. Vamos a hablar de el fuego del cielo y vamos a hablar de Elías. ¿Quién envió el fuego del cielo en los episodios en que aparece Elías y que eso sucede? En este tema vamos a tratar dos episodios concretamente con Elías y un episodio ya en el tiempo final que no tiene que ver con Elías, pero que es muy parecido, para llegar a una serie de conclusiones. ¿Por qué hago este vídeo? Pues porque actualmente en el cristianismo y también en el adventismo están saliendo opiniones diversas al respecto de este tema, también con el tema de quién envió el diluvio, quién envió los juicios de Sodoma y Gomorra, etc. Y creo que es bueno poner todo sobre la mesa, poner los textos bíblicos, poner las citas del Espíritu de Profecía sobre la mesa para llegar a una conclusión correcta, para llegar a una conclusión que sea central en la Biblia, que no sea ni extremista para un lado ni extremista para otro, simplemente que sea la conclusión que nos da la Biblia y el Espíritu de Profecía, ampliando profundizando, mejor dicho, en los textos que vamos a leer. Es mi intención en un futuro próximo también hacer un tema acerca del diluvio, quién envió el diluvio, ¿no? Para también mostrar esto. Quizá haré uno acerca de quién envió los juicios, el fuego consumidor, el azufre de Sodoma y Gomorra. Y finalmente, Dios mediante, voy a hacer un tema que se titulará El amor de Dios. Porque hay algo muy interesante en la Biblia y hay algo que sí que es central y que todos debemos conocer, que es el carácter de Dios. Debemos conocer cuál es su carácter. Y qué mejor que estudiar la vida de Cristo, porque Cristo reveló perfectamente al Padre, vino a revelar perfectamente el carácter del Padre. Pero una cosa es estudiar el carácter de Dios y la otra es llevarlo al extremo, ¿verdad? En uno u otro sentido. Que Dios es amor y que Dios es bueno es totalmente bíblico. Que Dios tiene un carácter que es totalmente diferente al nuestro por naturaleza es totalmente bíblico. Que sus pensamientos son más arriba que nuestros pensamientos es totalmente bíblico. Pero la Biblia nos enseña perfectamente cuál es su carácter y la forma de entenderlo. Y entendiendo su carácter vemos que no podemos dejar a Dios sin algo o ponerle algo de más. Debemos siempre explicar, debemos siempre entender, debemos siempre predicar según lo que dicen los textos bíblicos. No podemos ir más allá ni podemos hacer menos que lo que dicen. ¿Entendéis? Y como hay una cierta controversia en todo este tema, hay personas que utilizan el tema del carácter de Dios, que por cierto, si estudiáis el mensaje de 1888, ahí veréis claramente el carácter de Dios y veréis que Dios es bueno, ¿no? Es bueno siempre. Pues hay gente que utiliza el tema bíblico del carácter de Dios para mezclar otra serie de conceptos, ¿verdad? Para quitar a Dios muchas veces la justicia, la autoridad sobre todo, etc. Y por eso antes de entrar en el tema de Dios es amor, es bueno hablar sobre esto, sobre Elías y el fuego que proviene del cielo. También es bueno hablar sobre quién envió el diluvio, quién envió los juicios de Sodoma y Gomorra, etc., para tener claros todos estos puntos y luego poder entrar firmemente en el tema de Dios es amor, porque si no fácilmente se pueden caer en conclusiones erradas o ir mucho más allá de lo que la Biblia dice, ir a un extremo que desde luego no lleva a nada bueno. Con lo cual vamos a empezar el tema, vamos a ver el fuego del cielo y los dos casos de Elías. Primero vamos a ir directamente al Monte Carmelo, que es el caso más famoso, ¿no? Es el caso más potente en la vida de Elías. De hecho, es el primero en el que interviene fuego del cielo. Para ello vamos a leer Primera de Reyes 18, versículos del 19 al 20, y luego vamos a leer una serie de versículos más de este capítulo y también citas poderosas del Espíritu de Profecía comentando todo esto que vamos a ver. Y vamos a sacar una serie de conclusiones muy interesantes. Fijaros, el versículo 19 nos dice así: Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal, y los 400 profetas de Asera, que comen de la mesa de Jezabel. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Fijaros, aquí Elías hace una petición al rey y le dice que reúne en el monte Carmelo, que es por cierto un monte alto, un monte que permitía ver claramente gran parte del territorio de Israel. Reúnelos ahí. ¿Por qué? Porque ahí hacían muchos de sus sacrificios y actividades los profetas de Baal,
Y también, como veremos, había un altar, un antiguo altar del Dios verdadero que estaba hecho ruina, estaba derruido, con lo cual todo tiene un propósito. Vemos que dice el rey: reúnelos ahí y yo también iré. Y mirad que nos dice en Profetas y Reyes, página 106.2, de este preciso momento. Mirad cómo nos define a Elías, y también lo vamos a ver obviamente en la Biblia en los siguientes textos. Mirad qué dice aquí. Dice: la orden fue dada por alguien que parecía estar en la misma presencia de Jehová. Y Acab obedeció enseguida, como si el profeta fuese el monarca y el rey un súbdito. Se mandaron veloces mensajeros a todo el reino para ordenar a la gente que se encontrase con Elías y los profetas de Baal y Astarte. Como veremos en un momento, Elías reunió al pueblo de Israel ahí para que vieran algo, para que vieran si los dioses a los cuales servían los profetas de Baal y Astarte y Asera eran el Dios verdadero, los dioses verdaderos, o si el Dios al que él servía, del cual era profeta, era realmente el Dios verdadero. Pero aquí vemos que dice que Elías parecía estar en la misma presencia de Jehová, con lo cual, ¿por quién estaba guiado Elías? ¿Por quién estaba guiado? ¿Quién le animó a hacer esta propuesta al rey Acab? Jehová, por supuesto. Estaba hablando en el nombre del Señor. Y eso es importante para todo lo que vamos a ver hoy. En el párrafo 4 de la misma página de Profetas y Reyes nos dice también otro detalle importante. Mirad, es así. Dios había sido señaladamente deshonrado por el culto idólatra que se desarrollaba a la sombra de las laderas boscosas, y Elías eligió esta elevación como el lugar más adecuado para que se manifestase el poder de Dios y se vindicase el honor de su nombre. Con lo cual, lo que va a pasar ahí, lo que veremos en un rato leyendo los textos bíblicos y las citas del Espíritu de Profecía, lo que va a pasar ahí en el Monte Carmelo es ¿para qué? Para manifestar el poder de Dios y vindicar el honor de su nombre, vindicar el honor del Dios verdadero. No es para vindicar el poder de Satanás, no es para vindicar el nombre de Satanás, ¿verdad? Lo que iba a hacer Elías ahí era vindicar el honor del nombre de Jehová y sobre todo mostrar una manifestación impresionante de el poder de Jehová. Tengamos claros esos conceptos porque luego vamos a leer y hay que ser conscientes de ello, no hay que ser estrictos en el entendimiento bíblico de este episodio y también de los otros que vamos a ver. Sigamos leyendo un poco en Primera de Reyes 18. Ahora vamos a leer de los versículos 21 al 23. Vamos a seguir con el relato. Nos dice así: y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. ¿No suena esto parecido al mensaje a la Odisea? O con Jehová o con el mundo, pero no tibio. Tomad una decisión. Dice el versículo 22, y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes, y escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos, y pónganlo sobre leña, que no pongan fuego debajo. Pero no pongan fuego debajo, y yo prepararé el otro buey, y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. Con lo cual aquí vemos que está proponiendo: elegid 2 bueyes, que ellos elijan el que quieran, y yo elegiré el otro. Como veis, libertad, sin trampa alguna, y preparad un altar, pero no pongáis fuego. ¿Por qué? Por lo siguiente, nos lo dicen los versículos 24 y luego versículos del 28 al 29, saltando un poco el relato para no hacerlo tan largo e ir directamente al punto que quiero mostraros. Mirad qué dice el versículo 24. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio del fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. ¿Veis? Es una propuesta justa de Elías. No pongáis fuego, invocad el nombre de vuestros dioses, a ver si hace bajar fuego o produce fuego en el altar y consume el buey, consume el sacrificio. Y yo haré lo mismo después de vosotros. Comprobaremos quién es el Dios verdadero, ¿verdad? ¿Quién tiene el poder para hacer eso? ¿Si los vuestros o el mío? El pueblo dijo: bien dicho, es una propuesta correcta. Estaban convencidos de que era una cosa justa. Y fijaros, pasamos al versículo 28 y 29. Dice: y ellos clamaban a grandes voces. Aquí han preparado el altar y ya llevaban un rato.
haciendo intentar los profetas de Baal que sus dioses quemaran el altar, no consumieran el altar. Dice que ellos clamaban a grandes voces y se sacaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. ¿Veis que las costumbres, que los ritos de esos profetas consistían en autolesionarse también? ¿Eso proviene de Dios? ¿Verdad que no? ¿Qué les estaba pidiendo eso? Hasta chorrear la sangre sobre ellos. No es un pequeño cortecito que sale un poco de sangre, sino hasta chorrear. Estaban llenos de cortes. ¿No recuerda a la llamada penitencia que promulga la Iglesia Católica a lo largo de los siglos? ¿Verdad que sí? El autolesionarse, ¿para qué? Para hacer una obra propia, para purgarse de algo, para llamar la atención de Dios y que nos vea. ¿Veis qué terrible evangelio? Pues bueno, ellos estaban haciendo eso, durante horas estuvieron. Porque fijaros que dice el versículo 29, pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente. Os podéis imaginar, no eran vocecitas, eran gritos frenéticos. ¿Os podéis imaginar qué horror? Hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. Estuvieron horas haciendo eso. ¿Os imagináis qué espectáculo? Qué terrible, ¿verdad? El pueblo ya estaba cansado de todo eso, de tanto griterío, de tanta ceremonia. ¿Y qué pasaba? Nada. No vino fuego, no se consumió obviamente el buey. Fijaros que dice el Espíritu de Profecía hablando de eso. De hecho, recomiendo todo el capítulo 12, 13, 14 y 16 de Profetas y Reyes. Ahora vamos a leer solo partes, obviamente, para no hacerlo tan largo, pero os recomiendo todo porque no solo habla de el momento de Elías, sino que también lo pasa en nuestro tiempo y nos da consejos valiosos para nosotros. Vamos a leer ahora la página 107, versículos 1 y 2, párrafos 1 y 2. Nos dicen así, hablando de este momento. Los dioses en quienes habían confiado no habían podido demostrar que Elías fuese un profeta falso. ¿Por qué? Porque no había bajado fuego del cielo. Estos objetos de su culto habían sido extrañamente indiferentes a sus gritos frenéticos, sus oraciones, sus lágrimas, su humillación, sus ceremonias repugnantes, sus sacrificios costosos e incesantes. Frente al rey Acab y a los falsos profetas, y rodeado por las huestes congregadas de Israel, estaba Elías de pie. El único que se había presentado para vindicar el honor de Jehová. Otra vez más, ¿qué vindica aquí Elías? El honor de Jehová. Es profeta de Jehová. Aquel a quien todo el reino culpaba de su desgracia se encontraba ahora delante de ellos, aparentemente indefenso en presencia del monarca de Israel, de los profetas de Baal, los hombres de guerra y los millares que le rodeaban. Había toda la nación ahí, o gran parte de la nación. Pero Elías no estaba solo. Sobre él y en derredor de él estaban las huestes del cielo que le protegían, ángeles excelsos en fortaleza. Con lo cual aquí veis, estaba pasando todo aquello, pero Elías, que estaba protegido ¿por quiénes? Por los ángeles de Jehová, por los ángeles buenos. ¿Por qué? Porque él estaba ahí en el nombre de Jehová. Fijaros ahora que dice el párrafo 3 de la misma página. Sin avergonzarse ni aterrorizarse, el profeta permanecía de pie delante de la multitud, reconociendo plenamente el mandato que había recibido de ejecutar ¿qué? La orden divina. ¿Qué iba a hacer ahora Elías? Ejecutar la orden de parte de Dios, la orden divina. Iluminaba su rostro una pavorosa solemnidad. Con ansiosa expectación el pueblo aguardaba su palabra, mirando primero el altar de Jehová que estaba derribado y luego a la multitud. Elías clamó con los tonos claros de una trompeta: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. ¿Os dais cuenta? El altar derruido, él lo reconstruyó, como veremos en un momento, o como explica el capítulo 18 de Primera de Reyes. Y en este contexto es cuando dice las palabras que ya hemos visto. El mensaje lo decía del tiempo de Elías: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo estaréis entre dos aguas? ¿Hasta cuándo estaréis tibios? Si Jehová es Dios, seguidle, y si no, id en pos de Baal. Por eso hay la prueba. Los profetas de Baal fracasaron y ahora viene el turno de Elías. Viene el turno de ejecutar la orden de parte de Dios, la orden divina. Fijaros que dice en la página 108, párrafo 2 del mismo capítulo. A través de los siglos, Dios ha tenido héroes morales y los tiene ahora en aquellos que, como José, Elías y Daniel, ¿qué son esos tres, por ejemplo, esos tres ejemplos? Héroes morales. Con lo cual, si son héroes morales, ¿de parte de quién están? Son servidores del Dios Altísimo,
del Dios verdadero. Dice que no se avergüenzan de reconocerse como su pueblo particular. La bendición especial de Dios acompaña las labores de los hombres de acción que no se dejan desviar de la línea recta ni del deber, sino que con energía divina, preguntan: ¿quién es de Jehová? Éxodo 32, 26. Son hombres que no se conforman con hacer la pregunta, sino que piden a quienes decidan identificarse con el pueblo de Dios que se adelanten y revelen inequívocamente su fidelidad al Rey de Reyes y Señor de Señores. Tales hombres subordinan su voluntad y sus planes a la ley de Dios. Por amor hacia Él no consideran preciosa su vida. Su obra consiste en recibir la luz de la palabra y dejarla resplandecer sobre el mundo en rayos claros y constantes. Su lema es ser fieles a Dios. Estos hombres del pasado y también de la actualidad, o los que quieren servir a Dios, mejor dicho, en la actualidad, deben ser así. ¿Cuál es el lema? Ser fieles a Dios, mostrar la palabra de Dios lo que dice, mostrar la luz de la palabra, ser un canal de Dios con los hombres, predicar la palabra tal como es. Y son personas que llaman a la gente a dar el paso. ¿Sois fieles a Jehová o no? ¿Vais a seguir estando entre dos aguas? El mensaje de Odisea dice: no conoces que estás muy mal, eres todo lo contrario a lo que tú piensas, eres así, 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 pero yo tengo remedios, dice Cristo, que te van a solucionar esto. Y los mensajeros del tiempo del fin, los Elías del tiempo del fin, hacen este llamado. ¿Hasta cuándo estaréis entre dos aguas? O Dios o Satanás, o Dios o el mundo, elegid. Pero ya basta de ser tibios, tenéis que tomar una decisión en pro o en contra de Dios. Estos son los héroes morales de Dios, como Elías. Un concepto más, una conclusión más a la que llegamos, de que Elías estaba actuando en el nombre de Jehová. Era profeta de Jehová, con lo cual lo que va a pasar ahora, ¿de dónde proviene? ¿Del diablo? ¿De él mismo? ¿De Dios? Obviamente de Dios. Y lo vamos a ver muy claro. Fijaros, en la página 110, párrafo 2 de Profetas y Reyes también nos dice lo siguiente: gustosamente habría acudido Satanás en auxilio de aquellos a quienes había engañado y que se consagraban a su servicio. Gustosamente habría mandado un relámpago para encender su sacrificio. Pero Jehová había puesto límites y restricciones a su poder, y ni aun todas las artimañas del enemigo podían hacer llegar una chispa al altar de Baal. No podía haber trampas, era un momento decisivo y no se podían permitir las trampas. Elías estaba mirándolos fijamente a los profetas de Baal para que no intentaran encender el fuego de alguna manera y hacer ver que era Dios quien lo había encendido. Los tenía controlados. ¿Y el Señor qué? Tenía controlado al diablo. El diablo tiene poder para engañar a la gente, tiene poder para obrar milagros, luego lo veremos. Tiene poder con su sofistería para engañar a la gente con teóricos milagros, tiene poder para usar los elementos de la naturaleza y también para enviar un relámpago y que se encendiera el sacrificio. Pero eso no podía darse, se debía tomar una decisión y la decisión debía ser en verdad. No podían estar sometidos al pueblo a un engaño y de esta forma aceptar una verdad como engaño, ¿no? Aceptar que los sacerdotes de Baal tenían al Dios verdadero cuando todo había sido fruto de un engaño de Satanás. Eso no se podía dar. Era una decisión con todas las reglas en orden, con todas las reglas puestas, con lo cual Satanás no pudo usar su mentira, su poder engañoso para encender el fuego. Eso es importante también tenerlo en cuenta. Satanás tiene poder de hacerlo si Dios se lo permite, pero aquí no lo hizo. Y ahora vamos a leer los versículos del 30 al 35 de Primera de Reyes 18, porque ahora viene el momento de Elías. Fijaros que nos dice la palabra de Dios. Dice: entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. ¿Qué hizo Elías? Reconstruyó el lugar, el altar de Jehová. Eso es lo que han de hacer también los Elías del tiempo del fin. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada la palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre. ¿Qué tiene en mente? 12 piedras en honor a las 12 tribus de Israel. Todo lo hace en honor al Señor para vindicar su carácter, ¿veis? Vindicar su nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieron 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña.
Y dijo: llenad 4 cántaros de agua, y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacedlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. ¿Veis qué interesante? Esa es la construcción en honor a Jehová del altar. Y luego el relato sigue. Versículos del 36 al 38 nos dicen así: Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandado tuyo he hecho todas estas cosas. Con lo cual, lo que va a pasar, ¿por quién es mandato? ¿Por obra de quién? De Elías, por parte de Jehová. Es Jehová quien le dice que haga eso, y Jehová quien va a manifestar su poder. Tengámoslo totalmente claro. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Cayó, que dice, fuego de Jehová, de parte de Jehová, y consumió por completo el altar. Vemos a Satanás que no se le permitió hacer ninguna trampa, hacer caer ningún relámpago para encender el sacrificio de los profetas suyos. Y Jehová, que envió Dios del cielo, envió fuego de parte del cielo y consumió completamente el holocausto. No solo el buey, sino las piedras, el agua, se evaporó todo lo que había ahí. No quedó nada del altar. Y vemos que Elías invoca a ese Dios, no invoca a Satanás, invoca al Dios de Israel. Yo soy tu siervo, y por mandato tuyo hago eso. Ahora manifiesta tu poder. Respóndeme, muestra a tu pueblo que eres el Dios verdadero. Y así hizo Jehová, obviamente. Eso fue para bendición del pueblo. Por eso creo que nadie debe dudar de que realmente Dios envió este fuego del cielo que consumió el altar. Eso más o menos se tiene claro, ¿no? Pero en un momento vamos a pasar a otro caso, y ahí es donde vienen las dudas para algunas personas, pero veremos que también es muy claro y también es muy fácil llegar a la conclusión correcta. Primero vamos a leer Profetas y Reyes, página 112, párrafo 1, para ver un poco de eso que pasó y que acabamos de leer en la Biblia. Nos dice así: recordando al pueblo la larga apostasía que había despertado la ira de Jehová, Elías le invitó a humillar su corazón y a retornar al Dios de sus padres. Aquí vemos una apostasía que había despertado la ira de Jehová. ¿Y qué hizo? Hizo descender fuego del cielo para demostrarlo. Elías le invitó a humillar su corazón y a retornar al Dios de sus padres, a fin de que pudiese borrarse la maldición que descansaba sobre la tierra. Luego, postrándose reverentemente delante del Dios invisible, elevó las manos hacia el cielo y pronunció una sencilla oración. Desde temprano por la mañana hasta el atardecer, los sacerdotes de Baal habían lanzado gritos y espumarajos mientras daban saltos, pero mientras Elías oraba, no repercutieron gritos sobre las alturas del Carmelo. Oró como quien sabía que Jehová estaba allí. Oró como quien sabía que Jehová estaba allí. Fijaros, una vez más, presenciando la escena y escuchando sus súplicas. Y estaba ahí, sí. Y físicamente estaban un montón de ángeles, como ya hemos leído, de parte de Jehová también. Los profetas de Baal habían orado desenfrenada e incoherentemente. Era un griterío sin sentido. Elías rogó con sencillez y fervor a Dios que manifestase su superioridad sobre Baal, a fin de que Israel fuese inducido a regresar hacia él. Y Dios efectivamente manifestó su poder y manifestó la superioridad que tiene sobre Satanás, sobre Baal. Y de esta forma mediante esa expiación, mediante este fuego consumidor que destruyó por completo su altar, fue inducido el pueblo a regresar hacia él. Alguien puede decir entonces fue porque tenían miedo. Vieron esta tremenda demostración de fuego y tuvieron miedo y por eso se entregaron al Señor. No. Porque si ponemos en nuestra mente, mejor dicho, si hacemos a Jehová humano, si hacemos a Jehová nosotros, sin el Espíritu de Dios, entonces, claro, pensamos en venganzas, pensamos en que Dios tuvo que hacer eso para atemorizar al pueblo y que ellos volvieran a Él. Pero eso no es el carácter de Jehová. Jehová no actúa así. Su justicia es realmente justa y va acompañada siempre de misericordia. A veces debe emitir esos juicios, debe hacer estas demostraciones, pero no son con mal,
no son con maldición, no son con deleite para destruir todo lo que encuentre. No hace esto para mostrar una superioridad en el yo por encima de Satanás. No lo hace para querer por fin matar a los profetas de Baal o a todo el mundo que se lo oponga. Obviamente ellos van a morir, lo vamos a ver en un rato, por orden de Jehová, pero no fue para que él se deleitase en este sacrificio, fue porque fueron tan allá, rechazaron tanto a Dios que ellos mismos cultivaron, cosecharon esa consecuencia, la consecuencia de la muerte. Pero no es que Jehová los quiera destruir de forma sanguinaria como podríamos hacer nosotros si no estamos dominados por el Espíritu de Dios. ¿Entendéis? Eso es bíblico. Pero llegar al punto de decir que Dios no puede destruir, que no puede castigar, que no puede matar a nadie porque es contra su carácter, eso ya no es bíblico, eso es un extremismo. Y eso es lo que algunas personas están diciendo, basándose en el relato de Elías. Pero ya vemos que eso no está escrito por ninguna parte y no tiene ningún sentido. Y vamos ahora a avanzar más porque vamos a ver el punto culminante. Vamos a ver qué sucede con los profetas de Baal después de este fracaso que tuvieron. Mirad, Profetas y Reyes, página 112, párrafo 4, nos dice así. Apenas acabó Elías su oración, bajaron del cielo sobre el altar llamas de fuego, como brillantes relámpagos, y consumieron el sacrificio, evaporaron el agua de la trinchera y devoraron hasta las piedras del altar. El resplandor del fuego iluminó la montaña y deslumbró a la multitud. En los valles que se extendían más abajo, donde muchos observaban suspensos de ansiedad los movimientos de los que estaban en la altura, se vio claramente el descenso del fuego y todos se quedaron asombrados por lo que veían. Era algo semejante a la columna de fuego que al lado del Mar Rojo separó los hijos de Israel de la hueste egipcia. ¿Quién estaba en la nube de fuego de noche y nube durante el día? Cristo, el Hijo de Dios. ¿Y qué vieron la gente? Algo similar en este fuego que descendió del cielo. Con lo cual, ¿de quién descendió? De Dios. Fue activamente enviado por Dios este fuego. No fue de parte de Satanás, obviamente. Y fue así, y está bien que sea así, porque se hizo justicia y se consiguió el propósito de Dios, de hacer recapacitar al pueblo de Israel y que se entregaran a Él. No por temor, sino por convicción de lo que habían visto provenía directamente de Él. ¿Y qué les recuerda aquí? A cuando estaban en el desierto, a cuando la columna de fuego les guiaba en todo momento. Del día les protegía del sol y en la noche les daba calor. ¿Veis? Qué diferente, en ver esto o pensar en que fue algo terrorífico para ellos. Pero mirad, vamos a la parte final de este primer relato. En 1 de Reyes 18, versículos del 36 al 38, nos dice así. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo, prended a los profetas de Baal, para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Cisón y allí los degolló. Degolló a cientos de profetas de Baal, de hecho a todos. 450 más 400 son 850. Imaginaros qué montón de sangre, qué montón de veces tuvo que degollar. Hay gente que dice, veis, Elías en el fondo es un psicópata, es un sanguinario, aquí actuó impulsado por el diablo. ¿Realmente es así? ¿Es eso lo que nos muestra el texto? ¿Tiene sentido con lo que ya hemos visto hasta ahora? De repente es profeta de Dios, dice al Señor que baje fuego del cielo, Dios le envía a hacer eso y luego él deja a Dios de lado y empieza a degollar a los profetas por voluntad propia, dejándose llevar por su carne como venganza. No tiene sentido y de hecho no es así. Mirad la siguiente cita. Profetas y Reyes, página 113, párrafo 2. Nos dice así. Los sacerdotes de Baal presenciaban consternados la maravillosa revelación del poder de Jehová. Sin embargo, aún en su derrota y en presencia de la gloria divina, que estaba ahí, la gloria divina, rehusaron arrepentirse de su mal proceder. Ellos seguían no aceptaron al Dios verdadero, seguían creyendo en sus dioses y no querían cambiar. Con lo cual aquí fueron sentenciados. Ellos mismos rechazaron y llegaron a cometer el pecado imperdonable, fueron más allá del límite y ya no había nada que hacer para ellos. Habían rechazado completamente a Dios, aún y la manifestación pavorosa de su poder. Sigue diciendo, querían seguir siendo los sacerdotes de Baal. Es una decisión firme de ellos. Ellos no querían saber nada de Dios, querían seguir como hasta ahora.
demostraron así que merecían ser destruidos. Esta decisión, donde rechazaron completamente a Dios, ¿qué trae como consecuencia? Ser destruido. Demostraron que merecían ser destruidos. Y es importante esta palabra, destruidos, por lo que va a pasar ahora, lo que vamos a leer ahora. Mirad, nos dice, a fin de que el arrepentido pueblo de Israel se viese protegido de las seducciones de aquellos que le habían enseñado a adorar a Baal, el Señor indicó a Elías que destruyese a esos falsos maestros. En definitiva, que los degollara. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la justicia? ¿Es venganza pura, sanguinaria y deleite por parte de Dios de que por fin mueren estos que me habían rechazado? ¿Verdad que no? Eso sería en todo caso nuestra venganza, si no estamos imbuidos por el Espíritu de Cristo, si no estamos en Dios. Pero aquí está hablando de justicia divina. Justicia justa, nunca mejor dicho, de justicia y misericordia. ¿Por qué? Justicia porque los que han decidido rechazarlo por completo y querer ser sacerdotes de Baal, ellos mismos se han puesto en un lugar que no quieren saber nada de Dios, con lo cual no hay nada más que hacer por ellos. Y misericordia por el pueblo, porque si se hubieran quedado en vida, el pueblo aún había tenido esa problemática ahí. Aún hubiesen podido ser seducidos por los mismos sacerdotes que llevaban tantos años seduciéndolos y engañándolos con falsos milagros y con adoraciones y altares a Satanás. ¿Entendéis? Pero fijaros que dice la última frase, la volvemos a leer. El Señor indicó a Elías que destruyese a esos falsos maestros. Entonces, ¿el Señor destruye? ¿Dios destruye? ¿Castiga? Por supuesto que sí, como he dicho, no con nuestro carácter humano, no con venganza sanguinaria, no por inquisidor, no deleitándose en esto, pero sí que ha de ejecutar a veces esos juicios como consecuencia del rechazo de Dios por parte, en este caso, de los sacerdotes de Baal, y indicó a Elías que destruyese, que degollara a esos falsos maestros. No fue un arrebato de Elías personal proveniente del yo, siguió también la orden divina, como antes, cuando construyó el altar y dijo que bajara fuego del cielo. El Señor indicó a Elías que los destruyese. Es muy importante porque las personas que dicen que Dios no destruye, nunca, jamás, que no puede, aquí el espíritu de profecía les contradice. Esta es la conclusión correcta y me gustaría que todos los que veáis este tema aceptarais estas conclusiones porque son las conclusiones de la inspiración. Elías actuó en todo este relato en el nombre del Señor, bajo el estandarte del Señor, en la presencia divina del Señor. Y ahora vamos avanzando un poquito más. Mirad, en los versículos 45 y 46 de Primera de Reyes 18 nos dice así. Y aconteció estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia, porque luego está el relato de Elías orando 7 veces y al final vino la lluvia, ¿verdad? Ya se acabó la sequía de 3 años y medio, gracias a esto, a la demostración del Dios verdadero y la aceptación del pueblo del Dios verdadero, se terminó la sequía y ya viene la lluvia. Y vino una lluvia impresionante. Y subiendo Acab vino a Jezreel. ¿Y qué pasó aquí? Mirad, dice, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías. Una vez más, Elías seguía siendo guiado por Dios, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Corrió de forma sobrehumana, corrió a una velocidad que era notorio que el Señor le estaba impulsando, porque una persona jamás puede llegar a correr tanto. ¿Y qué? Alcanzó a Acab, porque Acab tenía un problema muy grave. Había tanta lluvia que Acab no veía nada, podía morir, podía tener un accidente. Y Acab era un rey impío, un rey apartado del Señor. Pero aquí vemos una vez más que la misericordia del Señor. Hemos visto la demostración del poder de Dios destruyendo el altar, demostrando que es el Dios verdadero y guiando a Elías a matar, a destruir a los sacerdotes de Baal. Hemos visto juicio, justicia, pero también con misericordia para el pueblo. Y ahora vemos misericordia hacia el rey impío. Aquí vemos realmente el carácter de Dios, ¿verdad? Lo hemos visto en todo el rato, pero aquí vemos un poco más su carácter. Y eso no impida que en algunos momentos tenga que destruir. Mira, Profetas y Reyes, página 116, párrafo 2, nos dice así. Mientras viajaba hacia la ciudad real a través de las tinieblas y de la lluvia enceguecedora, Acab no podía ver el camino delante de sí. Elías, quien como profeta de Dios, de nuevo como profeta de Dios, había humillado ese día a Acab delante de sus súbditos y dado muerte a sus sacerdotes idólatras, no como profeta de Satanás, no como profeta en su propio nombre, sino como profeta de Dios, había hecho todo lo que hemos visto. De nuevo, cimentemos este pensamiento. Dice, le reconocía sin embargo como rey de Israel. Aunque fuera un rey malo, un rey impío, un rey que había permitido la idolatría y el alejamiento del Señor,
Elías lo consideraba rey de Israel, lo reconocía como rey de Israel. ¿Por qué? Porque era rey de Israel. Y ahora, como acto de homenaje y fortalecido por el poder de Dios, una vez más no hizo esto como debilidad, por debilidad de decir, bueno, va, lo ayudo, sino imbuido por el poder de Dios, mandado por Dios a hacer esto. ¿Qué hizo? Corrió delante del carro real para guiar hasta el rey, hasta la entrada de la ciudad. Tenía graves problemas de visión a causa de la lluvia el rey, ¿verdad? Y Elías lo guió por mandato del Señor. Qué tremendo, ¿no? Vemos como una cosa no excluye la otra, la justicia no excluye la misericordia, sino que van de la mano. ¿Veis realmente cómo actúa el Señor? Leemos un poco más. Página 116, párrafo 3. Nos dice así. En ese acto misericordioso del mensajero de Dios hacia un rey impío, hay una lección para todos los que aseveran ser siervos de Dios, pero que estiman ser muy encumbrados. Los tales tienen que aprender del ejemplo de Elías. Por su palabra la tierra había sido privada de los tesoros del cielo durante 3 años. Había sido señaladamente honrado por Dios cuando en respuesta a su oración en el Carmelo, el fuego había fulgurado del cielo y consumido el sacrificio. Su mano había ejecutado el juicio de Dios al matar a los profetas idólatras. ¿Qué fue el degollar a los profetas idólatras? La ejecución de un juicio ¿de quién? De Dios. No un juicio de parte de Satanás, sino de un juicio de parte de Dios. Pero en el sentido que hemos visto, con el carácter y la misericordia que hemos visto. Y su deseo había sido atendido cuando había pedido lluvia. Sin embargo, después de los excelsos triunfos con que Dios se había complacido en honrar a su ministerio público, estaba dispuesto a cumplir el servicio de un criado. Y eso, como dice aquí, también es un mensaje, ¿no?, para los Elías modernos. Que la fama nos suba a la cabeza, que no nos creamos tan encumbrados que solo tenemos que hacer grandes manifestaciones del poder de Dios, hacer grandes cosas. También debemos hacer obras más sencillas. Por supuesto, aquí dice que Elías se hizo criado. Es una forma de decir que a nadie se le suba el ego, que a nadie se le ocurra manifestar el yo en la predicación o en su ministerio cristiano. Que siempre se mantenga esta humildad, y esa humildad se mantiene solo si se es guiado verdaderamente por el Señor. Si no, se puede predicar y ser guiado por Satanás. Tengámoslo en cuenta también eso en los días actuales. Y ahora vamos a leer Primera de Reyes 19, versículos del 9 al 13, los cuales nos dicen así. Y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Aquí vemos algo muy interesante. Vemos a Elías claramente como nosotros, ¿verdad? Se había erigido como profeta de Jehová. Había visto esta demostración impresionante del poder de Dios, pero Elías se fue. ¿Por qué? Porque le mandaron matar, le mandaron buscar. ¿Y él qué? Tuvo miedo. En su cansancio, Satanás aprovechó este momento de debilidad para inducirle miedo. Y él, en vez de quedarse ahí firme, seguro de que Jehová le ayudaría, se fue lejos de ahí, a una cueva. Y por eso Jehová va a su encuentro por medio de un ángel y dice, ¿qué haces aquí, Elías, no? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué ha pasado? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Aquí Elías pensaba que era el único que quedaba fiel en Israel. Recuerda cuando fueron a matar en las cuevas a los profetas de Jehová, y ahora le buscan a él. ¿Tiene miedo? Por alguna razón ha cedido a la debilidad humana y tiene miedo, ya no confía como confiaba antes en el poder de Dios. Y aquí Dios le enseña de nuevo y le explica que no ha de temer absolutamente nada. Fijaros, dice así, versículo 11, él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en ese viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Le mostró espectáculos tremendos, ¿verdad? Pero Jehová, dice, no estaba ahí. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbido apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió, y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías?
De nuevo fue una demostración de poder, pero aquí la Biblia nos dice que Jehová no estaba ni en el viento, ni en el terremoto, ni tampoco en el fuego. Y aquí es donde algunas personas se agarran para decir, veis, Jehová no estaba en el fuego. Con lo cual, el fuego que proviene del cielo no es de parte de Jehová. ¿De verdad significa esto? Porque luego habla de un silbido apacible y delicado, un silbido de amor. Ahí sí que estaba Jehová. Y cuando Elías oyó esto, que dice que se cubrió con su manto el rostro y vino a la puerta de la cueva. Hay gente que dice, veis, está en el silbido, no está en eso, en el espectáculo de fuego, en el terremoto, en la destrucción. En este caso es verdad, pero ¿significa que Dios nunca está en esto? Y hemos visto que sí, en el fuego del cielo y en la muerte de los profetas de Baal. Pero mira qué nos dice el Espíritu de Profecía al respecto de eso, porque creo que vamos a tener un entendimiento un poco diferente a esa visión un poco extrema y no bíblica que tienen algunas personas. Respetable, pero no bíblica. Mira, Profetas y Reyes, página 123, párrafo 1, y luego 124, párrafos 2 y 3. Nos dice así: Dios se encontró con él por medio de un ángel poderoso enviado para que averiguase sus necesidades y le diese a conocer el propósito divino para con Israel. ¿Qué envió Dios? Un ángel de su parte, y es el que le preguntó, ¿qué haces aquí? Y luego le da los propósitos, le dice lo que quiere que haga. Y lo veremos en un momento. Pero primero vamos a esos dos versículos, a esos dos párrafos siguientes. Dice, no fue mediante grandes manifestaciones del poder divino, sino por un silbo apacible, como Dios prefirió revelarse a su siervo. Aquí dice que el Señor prefirió revelarse así. No dice que es imposible que se revele en el terremoto, en el viento o en el fuego, sino que esta vez el Señor eligió una forma muy suave, un silbido apacible. Se reveló así a Elías. ¿Por qué? Porque Elías estaba en un momento de debilidad. Elías estaba en un momento de incredulidad, en un momento de miedo. Tenía miedo, por eso fue a esconderse. Y se le reveló como con ternura, con amor, con un trato obviamente perfecto. Ven, hijo, ven, profeta mío, ven. Te voy a explicar mi voluntad. No fue con ira, fue con amor. Pero eso no quiere decir que Dios no pueda manifestarse en lo que hemos visto antes. De hecho, ya hemos visto que se manifestó en el fuego, provenía de él, cuando derrubó el altar de Baal, ¿verdad? Esas son las conclusiones equilibradas, si no es ir a un extremo. Sigue diciendo la cita, deseaba enseñar a Elías que no es siempre la obra que se realiza con la mayor demostración la que tiene más éxito para cumplir su propósito. Dice que no siempre es necesario esto, no siempre tiene el éxito deseado, pero no dice que no puede ser nunca así. ¿Entendéis? Mientras Elías aguardaba la revelación del Señor, rugió una tempestad, fulguraron los relámpagos y pasó un fuego devorador, pero Dios no estaba en todo esto. ¿Por qué? Por lo que hemos visto. Y aquí nos dice algo para nosotros. No es siempre la presentación más sabia de la verdad de Dios la que convence y convierte al alma. ¿Eso quiere decir que no se puede presentar así la verdad de Dios? Por supuesto que sí, pero no siempre funciona, no en todos funciona. A veces hay que usar otros métodos de parte del Señor. Dice así, los corazones de los hombres no son alcanzados por la elocuencia ni la lógica, sino por las dulces influencias del Espíritu Santo, que obra quedamente y sin embargo en forma segura para transformar y desarrollar el carácter. Es la queda o tranquila vocecita del Espíritu de Dios la que tiene poder para cambiar el corazón. ¿Eso excluye grandes manifestaciones de parte del Señor? No. Pero sí que es verdad que mediante el Espíritu de Dios es cuando el alma llega a un convencimiento, llega a una conclusión, llega a decidir, ¿acepto al Señor o no? Las manifestaciones son necesarias, como hemos visto en el Monte Carmelo, pero muchas veces no. A veces nosotros podemos predicar la palabra con lógica, con fervor, con elocuencia, pero es el Espíritu el que va a convencer a los corazones. Y eso creo que lo hemos comprobado todos, ¿verdad? Y es algo que debemos tener claro, pero eso no excluye que Dios también esté en grandes manifestaciones, como ya hemos visto. ¿De acuerdo? Bueno, pues ahora vamos a seguir. Profetas y Reyes, página 128, párrafo 2 y 129, párrafo 1. Nos dicen así. Moisés, cansado por 40 años de peregrinación e incredulidad, perdió por un momento su confianza en el poder infinito. Fracasó precisamente en los lindes de la tierra prometida. Así también fue con Elías. Como os dije, tenía miedo. Había cedido a la tentación de tener miedo y a desconfiar del Señor, de su poder.
el que había mantenido su confianza en Jehová a través de los años de sequía y hambre, el que había estado intrépidamente frente a Acab, el que durante el día de prueba había estado en el Carmelo delante de toda la nación como único testigo del Dios verdadero, en un momento de cansancio permitió que el temor de la muerte venciese su fe en Dios. Eso es un ejemplo también para nosotros actualmente. Estamos con el Señor, podemos hacer todo ese tipo de obras, pero nunca nos confiemos, porque mirad, en un momento de cansancio el temor venció su fe y huyó. Eso también nos puede pasar a nosotros. Nunca debemos dejarnos de la mano del Señor y nunca debemos confiarnos. Nunca debemos pensar, bueno, he hecho esto, he estado ahí. En cualquier momento puede venir la incredulidad. Debemos estar siempre atentos. Sigue diciendo la cita, y así sucede hoy. Cuando estamos rodeados de dudas y las circunstancias nos dejan perplejos o nos afligen la pobreza y la angustia, Satanás procura hacer vacilar nuestra confianza en Jehová. Entonces es cuando despliega delante de nosotros nuestros errores y nos tienta a desconfiar de Dios, a poner en duda su amor. Así espera desalentar al alma y separarnos de Dios. ¿Eso os ha sucedido alguna vez? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que eso es habitual que suceda? Cuando las dudas nos acechan, cuando pasamos por circunstancias negativas y malas, nos alejamos de Dios un momento y hasta ahí. La incredulidad, el vacilar, el no confiar tanto en el Señor, el empezar a pensar en nuestros errores, en decir, pero si en el fondo, ¿quién soy, no? ¿Qué estoy haciendo? Esa desconfianza en el poder de Dios y del Señor es producida por Satanás. Y nunca podemos poner en duda, como dice aquí, el amor del Señor hacia nosotros. Aferrémonos siempre a Él y Él nunca nos dejará. Mirad, Elías huyó y Dios envió a un ángel y le dijo, ¿qué haces aquí? Y viene con tierno amor, ¿qué haces aquí? Te voy a explicar mi propósito. ¿Crees que estás solo? Ahora veremos que había muchos más en Israel que estaban de parte del Señor. Que lo que vemos muchas veces no nos desaliente, que las circunstancias de nuestro alrededor no nos desalienten. Porque lo que vemos quizá no es todo lo que hay. Mirad, vamos a seguir. Profetas de Reyes, página 129, párrafo 2 nos dice así. Los que destacándose en el frente del conflicto se ven impelidos por el Espíritu de Dios a hacer una obra especial, experimentarán con frecuencia una reacción cuando cese la presión. El abatimiento puede hacer vacilar la fe más heroica y debilitar la voluntad más firme, pero Dios comprende y sigue manifestando compasión y amor. Lee los motivos y los propósitos del corazón. Aguardar con paciencia, confiar cuando todo parece sombrío es la lección que necesitan aprender los dirigentes de la obra de Dios. Creo que no hace falta comentar mucho, ¿verdad? Interiorizad estas palabras que hay en esta cita, hacedlas vuestras y siempre que suceda algo parecido, recordadlas, para no caer, para no ceder a la desesperación, para no ceder al diablo, a la tentación. Y ahora vamos a pasar al siguiente episodio en la vida de Elías en que hay fuego del cielo. Y aquí sí que es donde muchas personas dicen, eso no puede venir de Dios. Aquí tiene que intervenir Satanás porque eso no puede ser, no es según el carácter del Señor. Veremos el hecho y veremos si viene de parte de Dios o no. Fijaros, está en 2 de Reyes, capítulo 1, versículos 3 y 4. Nos dicen así. Entonces el ángel de Jehová habló a Elías Tisbita, diciendo, levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria y diles, ¿no hay Dios en Israel que vais a consultar a Baal-Zebub, Dios de Ecrón? Por tanto os he dicho Jehová, del lecho en que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Y Elías se fue. Elías envió este mensaje a unas personas y éstas fueron a decirle al rey. ¿Pero quién le dijo a Elías que fuera? ¿Quién le dio el mensaje exacto a Elías para que lo dijera? El ángel de Jehová. ¿Y el ángel de Jehová de parte de quién venía? De parte de Dios. Había una idolatría profunda en aquel tiempo y muchas personas preferían ir a consultar, y los dirigentes también, a los sacerdotes del dios Ecrón, para que les dijera el futuro. ¿Es eso lo que tiene que hacer Israel? ¿Verdad que no? Eso es idolatría. Hay que ir a consultar ¿a quién? Al Dios verdadero. Y este es el mensaje que le dijo a los mensajeros para que lo transmitieran al rey Ococías en este caso. Y mirad que sigue. 2 de Reyes, capítulo 1, versículos del 9 al 12. Nos dicen así. Luego envió a él un capitán de 50 con sus 50, el cual subió a donde estaba él. Y aquí que él estaba sentado en la cumbre del monte. Y el capitán le dijo, varón de Dios, el rey ha dicho que desciendas.
Y atención a qué hace Elías. Y Elías respondió y dijo al capitán de 50, si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo que lo consumió a él y a sus 50. ¿De dónde ha de descender el fuego? Del cielo, como antes, en el episodio del Carmelo. Y eso ha de pasar si él realmente es varón de Dios. Aquí Elías ya había sido reconfortado por el Señor, ya le había vuelto la fe. Aquí Elías ya no tenía miedo en este preciso momento. Podía desconfiar un poco de quién venía, pero ya estaba seguro del mensaje que tenía que dar. De hecho, ya lo dio y él estaba esperando a que vinieran los emisarios del rey. Aquí así ya había sido fortalecido por Dios y de hecho el ángel de Jehová estaba a su lado. Con lo cual aquí no estaba en aquella situación de desesperanza completa y de miedo absoluto. Aquí ya no. Y fijaros, bajó de fuego del cielo y consumió a esos 50 y su capitán. Y uno puede pensar, ¿pero por qué? Si solo dijo varón de Dios, el rey dice que desciendas. La actitud de ese general, de ese capitán, escondía algo. En realidad lo que querían es que viniera con ellos para propósitos más oscuros. Querían acabar con su vida, querían entramparle. Elías lo notó. ¿Y qué pasó? Vino el fuego del cielo. Se ejecutó la sentencia contra unas personas que habían decidido no estar con Dios también. ¿Lo veis? Fijaros, versículos 11 y 12. Dice así: volvió el rey a enviar a él otro capitán de 50 con sus 50, y le habló y dijo: varón de Dios, el rey ha dicho así, desciende pronto. ¿Y qué pasa? Y él respondió a Elías y dijo, si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo y lo consumió a él y a sus 50. 2 veces ya han muerto 102 personas. ¿Por qué? Por la actitud en que venían, por la trampa que había detrás. Porque Elías no lo dice porque sí, Elías no lo dice por gozo o por placer, vamos a destruir a las personas. No lo dice así. Recordad que el ángel de Jehová está a su lado. Y ahora, en el tercer intento del rey de enviar sus mensajeros, veremos una actitud totalmente diferente del capitán y vemos que el ángel de Jehová interviene. Elías aquí no dice nada. Fijaros que dice los versículos del 13 al 15 del mismo capítulo. Volvió a enviar al tercer capitán de 50 con sus 50, y subiendo aquel tercer capitán de 50 se puso de rodillas delante de Elías y le rogó. Aquí mostró una actitud humilde de sumisión al Señor, en este caso delante del profeta. Le rogó diciendo: varón de Dios, te ruego que sea de valor delante de tus ojos mi vida y la vida de estos tus 50 siervos. Y aquí ha descendido fuego del cielo y ha consumido a los 2 primeros capitanes de 50 con sus 50. Sea estimada ahora mi vida delante de tus ojos. Veis que ruega por su vida y viene en actitud humilde, viene con actitud sincera. Le dice: la vida de estos 50 siervos eran los soldados del rey, pero este capitán era diferente a los otros 2, y también sus soldados. Aquí había seguridad. Y fijaros, porque ahora interviene el ángel. Dice: entonces el ángel de Jehová dijo a Elías: desciende con él, no tengas miedo de él. Y él se levantó y descendió con él al rey. Aquí vemos claramente 2 actitudes. Una, las 2 primeras, Elías habla, dice: soy varón de Dios, como bien dices, que desciende a fuego del cielo y te consuma. Y los consume a los 102. Pero el tercero vino con una actitud diferente. Y el ángel de Jehová, que antes había estado callado, había estado ahí, pero callado, le dice: ve con él, no tengas miedo, él es sincero. Algunas personas dicen: no, aquí como ellos venían creyendo en el dios Ecrón, se dio jurisdicción a Satanás para que los consumiera, para que hiciera él descender el fuego del cielo. ¿Pero es eso verdad? Por supuesto que no, porque es Elías como varón de Dios quien dice que descienda fuego del cielo, y el ángel de Jehová está a su lado, no está Satanás a su lado. Con lo cual este fuego también era como el del monte Carmelo, proveniente de Dios. Vamos a ver una cita que nos va a aclarar un poquito esto. Profetas y Reyes, página 155, párrafo 3. Dice así: 2 veces mandó Ocosías una compañía de soldados para intimidar al profeta. ¿Para qué fueron aquí? Para intimidarlo. Lo quisieron intimidar. No eran su fondo, sus motivos correctos. Lo querían entrampar. ¿Y 2 veces qué? Cayó sobre ellos el juicio de la ira de Dios.
la consecuencia. El fuego fue como el del Monte Carmelo, vino del cielo, no lo envió Satanás. Se aplicó sentencia. ¿Por qué? Porque no eran sinceros. Vinieron a intimidar, querían en el fondo asustarle y entramparle. Por eso cayó el juicio de la ira de Dios, la consecuencia de la ira de Dios. ¿Me entendéis? La tercera compañía de soldados se humilló delante de Dios. Y su capitán, al acercarse al mensajero del Señor, híncose de rodillas delante de Elías y rogóle, diciendo: varón de Dios, ruégote que sea de valor delante de tus ojos mi vida, la vida de estos tus 50. Hay personas que dicen, ¿veis? ¿Cómo puede ser, no, que el tercero se humille? Entonces cree por miedo, ¿no? Por miedo del fuego. Eso por supuesto que no proviene de Dios, porque Dios no te convence así. Pero aquí vemos que realmente sí. Es el mismo fuego que en el Carmelo. Ahí fue para misericordia del pueblo también el matar a todos los sacerdotes de Baal. Y aquí también fue igual. También fue igual. Fue exactamente el mismo hecho. Y Elías aquí ya estaba otra vez en el Señor. Ya le había pasado el miedo. Podía dudar, podía no fiarse de las intenciones de los primeros 2 capitanes con sus 50 hombres respectivamente. Pero ya estaba bien, ya no estaba como antes de encontrarse con el Señor. Y vemos que Dios hace descender fuego del cielo. ¿Por qué? Porque lo dice el profeta Elías, como lo hizo en el Monte Carmelo. El profeta Elías, como varón de Dios, no va a decir esto y Satanás va a actuar en su nombre. Eso es imposible. Le querían entrampar y Dios también lo sabía. En cambio, cuando vino el tercero, que vino en humildad y humillándose delante de Dios, ¿qué hizo el ángel de Jehová? Ve con él. Este sí que no te va a entrampar. ¿Lo veis la situación? ¿Veis qué fácil es desviarse y pensar que es Satanás quien envió el fuego y que eso no puede ser que sea de Dios? ¿Y ir al extremo? ¿O veis que es sencillo aún más leer los versículos bíblicos y buscar la ayuda también en el espíritu de profecía? Aquí nos aclara perfectamente lo que sucedió. Y fue lo mismo que en el Monte Carmelo. El fuego provenía de la misma fuente, del mismo Dios, no de Satanás. ¿Entendéis? ¿Por qué digo eso? Porque hay un episodio con Jesús y los discípulos que hablan de este suceso. Y aquí también muchas personas se agarran para decir, ¿veis? Ahí Elías actuó dominado por el espíritu del diablo. Fue el diablo que envió realmente el fuego y consumió a aquellas 102 personas. No fue Dios, como en el Monte Carmelo. ¿Pero es eso verdad? ¿Se puede aplicar a Elías también eso? Aunque los discípulos hablen del mismo suceso, ¿o solo se debe aplicar a las intenciones de los discípulos aquí, al fondo, a los motivos que expresaban los discípulos aquí? Mira, vamos a leer y vamos a comentar brevemente. Lucas 9, versículos del 52 al 56, dice así: y envió mensajeros delante de él, de los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerles preparativos, mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Los samaritanos no quisieron recibir a Jesús. Rechazaron a los mensajeros, dijeron, no lo queremos aquí. Y atención ahora porque viene el suceso. Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Aquí ellos recordaban el episodio de las Escrituras que hemos leído ahora. Cuando vinieron 50 con su capitán los consumió. Elías dijo que baje fuego y los consumió. Con los otros también. Pues hacemos esto ahora. ¿Cómo pueden rechazar al Señor? Que venga fuego del cielo y los consuma. ¿Era bueno ese espíritu? ¿Es correcto ese espíritu de los discípulos? Por supuesto que no. ¿Era el mismo espíritu que tenía Elías ahí cuando sucedió esto? No, para nada. Porque el ángel de Jehová estaba a su lado y no impidió para nada esto. ¿Entendéis? Sigamos leyendo un poco más. Versículos 55 y 56. Vamos a ver la respuesta de Jesús, que es a donde muchos se agarran también para decir, ¿veis? Que no pudo enviar fuego del cielo el Señor en aquel momento y consumir a los 102 soldados, sino que fue obra de Satanás. ¿Por qué? Por esta respuesta. Fijaros qué interpretación más, digamos, desviada, ¿no? Del sentido de las Escrituras, del sentido general. Dice así Jesús, entonces volviéndose él lo arrepintió y diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. ¿Quién? Los 2 discípulos, Juan y Santiago. No está diciendo que Elías tuviera un espíritu diabólico cuando pasó aquello, sino se está haciendo referencia a esos discípulos. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. ¿Y qué hicieron? Se fueron a otra aldea. Simplemente respetó
el libre albedrío de los samaritanos. No me quiere recibir, pues nos vamos a otra aldea. Esa fue la respuesta, la consecuencia. Santiago y Juan, sobre todo Juan, era celote. Aún no habían comprendido el amor de Dios. Luego, evidentemente, lo comprendieron porque Juan es quien habla más del amor. Su evangelio y sobre todo sus cartas son tremendas. Ahí se ve precisamente y es la base para mostrar que Dios es amor. Pero aquí aún no. Tenían un espíritu de decir, bueno, pues no les reciben, pues castigo inmediato. Ese no es el carácter de Dios. Así no funciona el juicio y la misericordia divina. Por eso el Señor les dijo, no sabéis lo que estáis diciendo, ni qué espíritu os está inspirando eso. Lo que haremos es irnos porque yo he venido a salvar. Eso no es el mismo espíritu que tuvo Elías ahí. Eso hay que tenerlo claro. No podemos generalizar esto y pasarlo ahí. Que ellos citaran este pasaje y lo entendieran mal es su problema. No problema de Elías, ¿verdad? Porque realmente hemos visto que Elías ahí no actuó con el espíritu del diablo, ni por voluntad, ni digamos por acción propia desprovista del Señor, por acción proveniente de su corazón pervertido. No actuó así. Actuó como varón de Dios, como profeta de Dios. Y aquí vamos a ver una cita que nos va a clarificar un poquito las cosas. El deseo de las gentes, página 451, párrafo 1, y luego seguiremos leyendo un poquito más. Nos dice así: Santiago y Juan, los mensajeros de Cristo, se sintieron vejados por el insulto inferido a su Señor. Aquí hay un ataque personal, ¿verdad? Se llenaron de indignación. Indignación que humana, no en el espíritu. ¿Por qué él había sido tratado tan rudamente por los samaritanos a quienes estaba honrando con su presencia? Poco antes habían estado con él en el monte de la transfiguración y le habían visto glorificado por Dios y honrado por Moisés y Elías. Pensaba que esta manifiesta deshonra de parte de los samaritanos no debía pasarse por alto sin un notable castigo. Aquí estaban en la carne, estaban diciendo no puede ser. Parecía un celo divino, pero no era celo divino, era celo propio. Y dice la siguiente cita en el párrafo 2 del Deseado de las Gentes, página 451. Al volver a Cristo le comunicaron las palabras de los habitantes del pueblo, diciéndole que habían rehusado darle siquiera albergue para la noche. Pensaban que se le había hecho un enorme agravio y al ver en lontananza el monte Carmelo donde Elías había matado a los falsos profetas, dijeron, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma como hizo Elías? Aquí vemos, se están recordando también el degollamiento de todos los profetas de Baal que hemos visto que fue por orden de Dios. Pero ellos lo interpretaron como una venganza sin misericordia, con una venganza propiamente humana. Y ahí estaba su error. ¿Por qué? Porque Jesús les respondió lo que ya hemos visto. ¿Y ellos qué les pasó? Se sorprendieron, mirad, se sorprendieron cuando vieron que Jesús se apenaba por sus palabras y se sorprendieron aún más cuando oyeron su reproche. Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Se sorprendieron porque ellos estaban en un espíritu equivocado. Ellos no habían comprendido la misericordia y la justicia de aquel episodio. Ellos lo habían visto como venganza pura y dura. Y eso no es así, pero el problema estaba en ellos, no en el episodio de Elías que hemos visto. ¿De acuerdo? Sigamos leyendo un poquito más de eso para concluir este episodio de Elías. Mirad, el párrafo 3 ahora de la misma página del Deseado de las Gentes. Nos dice: no es parte de la misión de Cristo obligar a los hombres a recibirle. Satanás y los hombres impulsados por su espíritu son quienes procuran violentar las conciencias. Pretextando celo por la justicia, los hombres están confederados con los ángeles malos, acarrean sufrimientos a sus prójimos, a fin de convertirlos a sus ideas religiosas. ¿Verdad que eso está a la orden del día? Eso es espíritu satánico. Pero Cristo está siempre manifestando misericordia, siempre procura conquistarlos por la revelación de su amor. Él no puede admitir un rival en el alma ni aceptar un servicio parcial, pero desea solamente un servicio voluntario. Como dice que no debemos obligar a los demás a creer, ni aceptar lo que decimos. Para nada, hay que respetar el libre albedrío. Ha de ser voluntario, que la persona crea en Dios y se entregue al Señor voluntariamente, porque quiere, no por obligación, no bajo coacción, no bajo amenaza. ¿Veis el espíritu el cual dominaba a Santiago y Juan? Eso es lo que condenó Jesús. No condenó el espíritu de Elías allá en el pasado, ni condenó las acciones que sucedieron allá. No tendría sentido, según lo que hemos leído. ¿Veis cómo hay que ser cautos y ver realmente qué pasa en cada momento? Entender los textos, entender las citas. Sigue diciendo: la entrega desea solamente un servicio voluntario, la entrega voluntaria del corazón, bajo la que la compulsión del amor
No puede haber una evidencia más concluyente de que poseemos el espíritu de Satanás que el deseo de dañar y destruir a los que no aprecian nuestro trabajo u obran contrariamente a nuestras ideas. Y personas en la actualidad dicen, bueno, entonces, como es este carácter, Dios no pudo haber inspirado a Elías a destruir a los profetas de Baal, ni mucho menos hacer caer fuego del cielo sobre los soldados y los capitanes. Para nada. ¿Por qué? Porque Dios no puede destruir, no puede matar nunca. ¿Es eso cierto? Eso es a un extremo, es ir a un extremo equivocado y tener una doctrina errónea y una creencia errónea, basado en una verdad que es manipulada y transformada para que acabe siendo un error, para acabar llevando a una conclusión errónea. Eso no funciona así. Como dice la cita, si el poseer el espíritu de Satanás lleva a destruir y dañar a los que no nos creen, a los que no valoran nuestro trabajo, a los que obran contrariamente a nuestras ideas, a los que nos contradicen, eso es cierto, no significa que Dios no pueda destruir y matar cuando sea requerido. No con nuestro espíritu, no con el espíritu del diablo, sino con su espíritu de misericordia, de juicio divino, de justicia justa, como hemos visto que pasó en el Carmelo. No podemos hacer doctrina de varias palabras concretas o reinterpretar una serie de episodios bíblicos y palabras de Jesús a nuestra conveniencia. ¿Veis? ¿Veis cómo todo encaja cuando somos centrados, cuando tenemos una centralidad bíblica, cuando realmente vemos lo que dicen los textos y las citas y no llegamos a conclusiones que para nada salen ahí? Es una condenación al espíritu autoritario que tenían Juan y Santiago aquí. No es una condenación a lo que pasó en el Monte Carmelo ni lo que pasó con los soldados y los capitanes que fueron a ver a Elías a la cueva. Él no condena aquello, él condena el espíritu con el que hablaban, la mala interpretación que hacían los dos apóstoles de aquellos hechos. Eso es lo que nos está explicando aquí. Porque mirad, vamos a ir ya para terminar al último episodio bíblico. Solo son 2 diapositivas más o una diapositiva más de PowerPoint. Porque hay un momento en que Satanás sí que hace, por medio de sus siervos, bajar fuego del cielo. Y eso pasará en un futuro, en las escenas finales de esta historia. Pero veremos que tampoco es fuego como el de Dios. No es algo tan real. Es algo parecido, pero manipulado con el engaño. Hecho para engañar. Ahí se le permite a Satanás, por medio de sus siervos, hacer eso. Pero la Biblia nos lo dice claramente. Con el episodio de Elías no vemos para nada que diga Satanás indujo a Elías a hacer eso o Satanás por medio de Elías hizo eso, no. Siempre vemos que es de parte de Dios. Pero aquí en este episodio que vamos a leer, que está en Apocalipsis 13, versículos del 1 al 13, sí que dice claramente quién está obrando eso. La Biblia no deja duda alguna. Vemos la falsificación satánica. Mirad, dicen así esos versículos. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. ¿Quién es el dragón? El diablo. Lo dice Apocalipsis 12 también. La serpiente antigua. Con lo cual, ¿con qué autoridad habla? Con la autoridad del diablo. Aquí son gente de parte del diablo. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de él y hace que la tierra y los moradores de él adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Aquí vemos que estos siervos del diablo, por medio del poder del diablo, hacen descender fuego del cielo, pero hablan como dragón, no son enviados del Señor, aquí no son profetas de Dios, y la Biblia nos lo deja claramente explicado, no nos dejan duda, ¿serán profetas del Señor o no? Aquí vemos que son siervos del diablo, y vemos que no es tan genuino como puede parecer, no es tan genuino como fue en los episodios de Elías, porque mira, para terminar vamos a leer estas 2 citas del Espíritu de Profecía donde nos da unos detalles muy importantes. La primera está en la carta 410 de 1907. Nos dice así: los que buscan milagros como una señal de la dirección divina están en grave peligro de ser engañados. Se declara en la palabra que el enemigo trabajará con sus agentes que se han apartado de la fe y que aparentemente ellos harán milagros. Dice aparentemente, no hacen los milagros del Señor, sino que, como pasó con el faraón y los sacerdotes del faraón ahí en Egipto, también hicieron aparecer serpientes, pero las serpientes que aparecieron de la vara de Moisés, que fue por obra del Señor, eran reales. Las de los sacerdotes del faraón tenían apariencia, no eran reales, era magia.
La gente las veía, pero no eran serpientes leales. No tiene poder para crear al Señor. Satanás no tiene poder para hacer aparecer esto como hace el Señor. Y aquí pasa lo mismo. Harán aparentemente milagros. Hasta llegar, dice, aún hacer descender fuego del cielo a la vista de los hombres, por medio de milagros mentirosos. Satanás engañará, si es posible aún, a los escogidos. Ya veis, milagros mentirosos, ¿para qué? Para engañar, no para sanar, no para redarguir de pecado, para engañar aún incluso a los escogidos, para confundir. Y hace descender fuego también del cielo, ¿pero es fuego real o es un milagro engañoso? Un milagro engañoso. Y mira que dice la otra cita y última, en Medical Ministry, página 114. Nos dice así: Satanás vendrá para engañar, si fuere posible, a los mismos elegidos. Él declara ser Cristo y ya viene, pretendiendo ser el gran médico misionero. Él hará que descienda fuego del cielo a la vista de los hombres para probar que Él es Dios. Con lo cual, ¿Dios puede hacer descender fuego del cielo? Sí, lo hemos visto en los episodios de Elías, y lo hace con justicia y misericordia. Y Satanás hace eso, imita eso, con un milagro mentiroso. ¿Para qué? Para probar que Él es Dios, para hacerse pasar por Dios, para engañar a la gente y decir, veis, yo soy vuestro Dios, y de esta forma engañar al mundo. Fijaros, ¿Dios no puede hacer descender fuego del cielo? ¿Eso es obra de Satanás? Por supuesto que no. Dios lo hace, y Él hace eso para imitar y engañar a la gente, como digo, para probar que Él es Dios. Fijaros qué diferencia, fijaros qué episodios más distintos. Hemos visto la obra de Dios en los dos primeros, hemos visto claramente la explicación correcta del episodio entre los apóstoles y Jesús y su respuesta referente a Elías y el espíritu que ellos tienen, y vemos la obra de Satanás al final, imitando esos sucesos, pero para engañar. ¿Veis qué diferencia? ¿Y veis que Él solo imita? Él quiere probar que es Dios haciendo eso. Con lo cual, negar que el Señor puede enviar fuego del cielo es realmente curioso, ¿no? Bueno, espero que este tema os haya gustado, os haya edificado. Voy a hacer seguramente uno más hablando de quién envió el diluvio, otro quizá hablando de los juicios de Sodoma y Gomorra, para finalizar con un tema hablando del amor de Dios. Pero creo que es necesario mostrar eso en su justa medida, mostrar eso tal como es, según la Biblia y el espíritu de profecía. Dios puede destruir cuando es necesario, Dios puede quitar la vida cuando es necesario, Dios hace descender fuego del cielo cuando es necesario, y también se manifiesta con el tierno amor de su espíritu cuando es necesario. Dios hace todo esto y siempre lo hace con justicia y misericordia. ¿Y qué hace Satanás? Hacer pensar a la gente que eso es un extremo y que no puede ser así, que es su obra. ¿Por qué? Porque Él al final hará descender fuego del cielo para probar que Él es Dios. ¿Creeremos nosotros que Él siempre es quien hace descender fuego del cielo, que Dios no puede hacerlo porque eso es en contra de su carácter? ¿Veis cómo Satanás nos engaña también con ese tipo de doctrinas, con esos movimientos del Dios no mata? Nos hace creer que Dios no puede hacer lo que es Él siempre actuando. ¿Por qué? Porque Él quiere ponerse en el lugar de Dios. Lo hará al final y lo está haciendo ahora según con esos movimientos, con esas doctrinas del Dios no mata. Estemos entregados al Señor, hermanos. Creemos siempre el Evangelio verdadero. No nos dejemos llevar ni a izquierda ni a derecha. No nos dejamos confundir, porque muchos falsos maestros han salido al mundo y muestran al ángel de luz, que es Satanás, creyendo que muestran a Dios. No vayamos nunca ni a un extremo ni al otro. Vemos el carácter justo y misericordioso del Señor. No es un Dios vengativo, un Dios sanguinario, un Dios que disfruta con la muerte, pero a veces ha de aplicar esos juicios. Y vemos cómo Satanás quiere quitarle eso a Dios y quiere hacernos creer una mentira. No caigamos en ello. Que Dios os bendiga, hermanos. Hasta pronto.